a todas. Retomando un poco lo que dijo Martín, agradecerles por estar presentes en este primer congreso virtual de ciencias sociales que nos agarra en un contexto un poco extraño, pero bueno, vamos a tratar de sacarle provecho a estos especialistas que tenemos sobre Medio Oriente. Por otra parte, agradecer a los chicos de la Franja que se encargaron de organizar todo esto para que salga bien. Y bueno, para no dar más preámbulo, el presente panel, como habrán visto, se titula Medio Oriente, escenarios movedizos de COVID-19, y el primer expositor va a ser el doctor Rubén Paredes Rodríguez, que también es director adjunto del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe Islámico y coordinador del Grupo de Estudios de Medio Oriente. Licenciado en Relaciones Internacionales, por supuesto, máster en Integración y Cooperación Internacional, doctora en Relaciones Internacionales por la UNR, profesor adjunto de Economía Internacional y profesor del seminario Religión, Política y Economía en las Relaciones Internacionales de Medio Oriente y Norte de África. Participa del Grupo de Investigación de América Latina y Medio Oriente y el Centro de Investigaciones de Política y Economía Internacional. Bueno, su ponencia se titula El MENA ante la amenaza del COVID-19, una tormenta de arena perfecta. Así que, Rubén, te cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todos los que están participando en el día de hoy de este panel virtual. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación que gentilmente me cursaron los chicos de La Franja y que organizaron este primer congreso virtual en Ciencias Sociales. Creo que la situación actual que estamos atravesando nos lleva a participar en este tipo de eventos y que gracias a la tecnología podemos estar llegando a todos y cada uno de ustedes en este momento. Yo entiendo de que a lo largo del Congreso se abordan diferentes temáticas. En el caso nuestro, claramente, vamos a tocar la situación de una región muy particular, que es la región del MENA. MENA, lo aclaro rápidamente, es el Middle East and North Africa, el Medio Oriente y Norte de África, que es la región que hoy nos convoca y cómo se posiciona ante el denominado COVID-19. Yo estuve realizando un trabajo en torno a la situación que está atravesando el Medio Oriente y el Norte de África, y voy a tener a colación un par de cuestiones, como por ejemplo de que en el año 2006 hubo un artículo muy importante, que fue el artículo de Paul Rogers, que identificaba las amenazas en el sistema internacional y la necesidad de respuestas globales para poder enfrentar dichas amenazas. Claramente, el argumento central del trabajo de Paul Rogers era decir que era una falencia considerar que el terrorismo era la principal amenaza a la seguridad internacional cuando existían otros tipos de amenazas que podían afectar aún más al sistema internacional, llegando a todas las regiones del mundo. Y lo que tiene este especialista es que se atrevió a decir de que dentro de esas amenazas estaban las pandemias, teniendo en consideración que muchos países estaban atravesando por la presencia de sistemas sanitarios deficientes, que no iban a poder dar cuenta de la presencia de dichas pandemias, condiciones de pobreza, en algunos casos estructurales, y que no se iba a quedar exclusivamente en países en desarrollo y países avanzados, sino que podía llegar a países bajo la condición de desarrollados o industrializados dentro del sistema internacional, producto de la propia globalización a través de las comunicaciones, específicamente a través del transporte aéreo. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en su oportunidad, fue en el año 2006, este artículo, porque claramente empecé a rastrear lo que había leído en su momento y logré recuperarlo para dar cuenta de que ya se venía hablando en este mundo globalizado de esas amenazas, entre ellas las pandemias, y que iban a afectar a muchos países y a muchas regiones dentro del sistema internacional. Por eso, la aparición del nuevo síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS en China, y que va a recibir o va a ser bautizado como COVID-19, dejó de ser una suerte de hipótesis para convertirse claramente en lo que es una amenaza global, y que puso la vulnerabilidad de todos los países dentro del sistema internacional, donde lo paradójico es que se tuvo que recurrir a una práctica como es la cuarentena, que es a la cual se ha recurrido siempre cuando han existido este tipo de pandemias a lo largo de lo que es la historia. Y lo único es que esta
la aparición del COVID-19 en el sistema internacional y obviamente en la región del Medio Oriente y del norte de África se va a expandir como una gran tormenta de arena que generó la sensación de que podía llegar a congelar, no es la mejor palabra, pero sí podemos decir que generar un escenario de stand-by, donde todo iba a estar girando en la forma de tratar de dar respuesta a lo que estaba ocurriendo frente a este agente biósico. Y es ahí donde me acordé de un autor que la verdad tiene más tiempo para reflexionar, que fue uno de los primeros autores que aparecen después de la caída del muro de Berlín, escribiendo acerca de cómo podía funcionar el sistema internacional después de la caída del muro de Berlín, que es John Lewis Davies. Davies va a tener un artículo muy interesante que se llama Hacia un mundo de posguerra fría, donde vamos a plantear que van a coexistir dos tipos de fuerzas dentro del sistema internacional, y más con un mundo de naturaleza globalizada. Davies va a plantear de que en ese mundo global, que es lo que se está viendo, van a existir las fuerzas de integración, que obviamente van a pasar por el aspecto económico, va a pasar por la cuestión de la tecnología, pero pone el acento en un aspecto muy central, y es que no se puede suponer que la fuerza de integración necesariamente es positiva, porque puede haber fuerzas de integración que intrínsecamente sean negativas e integren el mundo. ¿Por qué recurro a este concepto de fuerza de integración? Porque el COVID-19 lo termina integrando y terminó integrando la región del Medio Oriente, donde había condiciones convulsas de carácter persistente. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hace irrupción el COVID y se esparce sobre toda la región, utilizando esta metáfora de tormenta de arena, que es muy habitual que ocurra en muchos de los países que se encuentran diseminados por la misma, dio esa sensación de que todo iba a permanecer cubierto por el tema del COVID. Sin embargo, empiezan a aparecer dinámicas que son propias de la región, y esas arenas terminan siendo arenas movedizas en un escenario de naturaleza convulsa. Por eso a mí me resulta interesante plantear esta concepción de fuerzas de integración versus las fuerzas de fragmentación, porque luego, en el año 1997, James Rosenau va a plantear que en un sistema complejo, como son los que se dan dentro del sistema internacional, coexiste una instancia que es la fragmentación, es decir, la presencia de la integración, que no necesariamente es positiva, porque siempre se entiende que todo lo que integra tiene una connotación positiva, con escenarios que pueden ser conflictivos dentro del sistema internacional. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a pensar cómo comienza el año 2020, y estamos a muy pocos meses de haber comenzado el presente año, comenzó con un conflicto muy particular, que fue el conflicto entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Como ustedes sabrán, fue una escalada diplomática, pero también una escalada de tipo militar, llegando a un momento muy álgido con el asesinato del general Qasem Soleimani, que era el jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, y que para muchos, de manera muy aventurada, generó hipótesis acerca de que, bueno, el año 2020 va a ser el año nada más ni nada menos que de la Tercera Guerra Mundial. Tal vez un grave error, porque estamos en ciencias sociales y predecir es muy difícil. Sin embargo, vamos a ver que desde el momento que se produce la respuesta por parte de la República Islámica de Irán hacia los Estados Unidos, previamente advirtiendo de que se iba a atacar a dos lugares específicos donde se encontraban los efectivos militares norteamericanos. En Irak, la escalada militar fue desvaneciéndose como una espuma, desaparece claramente, y nos encontramos de que hay una nueva noticia que sacude al mundo y que obviamente empieza a generar alarmas dentro de la región del Medio Oriente. ¿Por qué planteo esto? Porque si tenemos que interrogarnos acerca de cómo se encontraba la región del Medio Oriente y del norte de África antes de la presencia del COVID, arrancando en el escenario 2020, 1 de enero, vamos a ver que estaba atravesando por lo que se denominaría una oscura geopolítica. ¿Y qué podemos identificar en esa oscura geopolítica? Claramente un escenario convulso donde vamos a encontrar lo siguiente. Por un lado, tenemos
una situación de rivalidad saudita-iraní o iraní-saudita, vamos a ver que ambos países han hecho un uso instrumental de lo que se conoce como la religión con fines políticos, y obviamente se han embarcado en participaciones en distintos escenarios, apoyando a los denominados proxy o aliados a nivel regional en conflictos que son de naturaleza abierta. La segunda instancia que podemos citar dentro de esta oscura geopolítica pre-COVID-19, tan solo deteniéndonos en el año 2020, vamos a ver las guerras interminables dentro de la región del Medio Oriente y del norte de África, donde claramente tenemos el caso de Libia, Siria y Yemen, 3 conflictos que están abiertos, 3 conflictos que no se han resuelto y que han generado el mayor flujo de refugiados y desplazados dentro de lo que sería el sistema internacional en pleno contexto del siglo XXI. Basta ver los informes de Naciones Unidas, de Amnesty International, de Human Rights Watch, para poder entender la situación en la que se encuentran vastos sectores de la población de estos países que se han convertido en el escenario de los conflictos del siglo XXI en la región del MENA. También no podemos perder de vista, dentro de las condiciones preexistentes que se cierne sobre la región del Medio Oriente, el retorno del autoritarismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas esperanzas que se abrieron con la denominada primavera árabe acerca de la posibilidad de que la democracia se esparza sobre toda la región, no fue así, sino que por el contrario se ha vuelto o se ha retornado a un autoritarismo perfeccionado, inclusive 2.0, en muchos de los casos, con el uso de las tecnologías de información y la comunicación, que sirvieron para la protesta, pero ahora sirven como una forma de control social muy estricto en muchos de los países. También tenemos que prestar para un escenario 2020, asistimos al retorno de las protestas masivas y a la búsqueda de lo que sería el control de la calle en muchos de los países del MENA, que no dieron lugar a un proceso transnacional como la propia primavera árabe, pero que sí son presentes dentro de la región del Medio Oriente y del norte de África, y podemos citar el caso de Argelia, que generó un cambio en el propio país en términos políticos. Vamos a tener el caso de Irak, que ante la falta de lo que se conoce como la posibilidad de conformar gobierno, llevó a grandes protestas, teniendo en cuenta las condiciones por las que atraviesa el país, lo mismo que una situación análoga va a atravesar el Líbano, sumado a lo que va a ocurrir en plenas condiciones del COVID, que va a terminar declarando el default de su deuda externa, marcando una gran vulnerabilidad. Tenemos que prestar atención, además, que la región del Medio Oriente cuenta con los denominados estados fallidos, es decir, aquellos estados que, productos de las guerras que se generaron en la primera década del siglo XXI, dio lugar a que se solapen intereses entre distintos actores, ya sean estatales y no estatales, conviviendo con algo que sigue siendo tabú dentro de las relaciones internacionales y los estudios hacia lo que es la región, que es el crimen organizado, que ha utilizado estos 3 escenarios. Si hablamos, por ejemplo, del caso de Yemen, el caso de Libia y de la propia Siria, donde convive el mercado negro de armas, lo que es el narcotráfico, y un tema no menor que lamentablemente pasa sin pena ni gloria, y por lo menos no es foco de la opinión pública a nivel internacional, que es el problema de la trata de personas, específicamente de la esclavitud sexual con relación a las mujeres. Lo digo porque estos son temas considerados tabúes dentro de este escenario convulso que ya de por sí, de forma inherente, atraviesa la región de lo que es el Medio Oriente. No nos olvidemos también de que lo que es el islamismo radical, en su versión yihadista, sigue siendo resiliente a lo que sería su actuación a nivel no solo regional, sino expandiéndose sobre otros países y otras latitudes. No nos olvidemos de las crisis políticas que muchos de estos países estaban atravesando a principios del siglo XX, el caso de Irak, que no lograba conformar gobierno, el caso de Israel, que finalmente pudo conformar el domingo último pasado,
Y ni hablar de que a nivel internacional, una de las madres de todas las batallas de la región del Medio Oriente sigue estando pendiente, pese a los esfuerzos o a los intereses de muchos actores, como por ejemplo, tratar de encontrar una solución hacia lo que es el conflicto palestino-israelí, cuando la administración norteamericana presentó el denominado Acuerdo del Siglo, claramente no cumpliendo con las expectativas de lo que sería la población palestina y de los países árabes. A ello tenemos que sumarle de que en un contexto global de los mercados internacionales, mientras el COVID se iba esparciendo a nivel internacional, había una situación que después mis colegas van a poder retomar, que se vincula con la situación de los mercados petroleros, específicamente con la caída de los precios del crudo, ante lo que es la competencia entre el Reino de Arabia Saudita, el principal productor y exportador de la región del Medio Oriente, con el país que cuenta con las mayores reservas a nivel internacional de gas del mundo, que es el caso de Rusia. Y por último, no tenemos que olvidar que si hay algo que tiene la región del Medio Oriente es que siempre estuvo marcada por la presencia de potencias extranjeras penetrando dicha región, persiguiendo distintos intereses, generando lo que se denominan alianzas líquidas de acuerdo a la topografía del terreno, que como ya hemos mencionado es de naturaleza movediza, es de naturaleza móvil. Ante las primeras noticias frente al denominado COVID-19, no tenemos que perder de vista que estas condiciones estaban vigentes. Por eso planteamos esta idea de una escura geopolítica que ya está vigente en el teatro de operaciones. Es un escenario de naturaleza convulsa. Claramente los países tuvieron una característica muy particular, los países de la región. Demostraron solidaridad con lo que estaba atravesando China, sobre todo con las noticias durante el mes de enero, y muchos de ellos emprendieron lo que es una diplomacia humanitaria, tal vez para muchos desconocida esta diplomacia, que va a llevar sobre todo Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, hacia lo que es China, y después es China el país que tiene que salir a aportar suministro a dichos países. Pero no tenemos que perder de vista una situación también muy particular, y es que así como a todos los países dentro del sistema internacional, el COVID les llegó y les generó una gran crisis y se convirtió en una gran amenaza frente a lo que es la velocidad y el número de contagios y el ritmo de contagios en la población, hay una situación que sí ya se planteó, y es que los antecedentes no se tuvieron en cuenta. Y cuando digo los antecedentes frente a una pandemia, estoy haciendo alusión a lo que fue el SARS del año 2003, que afectó a muchos de los países, pero sobre todo no perder de vista que en el año 2012 apareció un nuevo coronavirus que tuvo el nombre precisamente de coronavirus del Medio Oriente, con el síndrome MERS en el año 2012, afectando claramente al país que fue el epicentro de su oportunidad, que fue el caso de Arabia Saudita, contagiando a otros países de la región del Golfo, como Emiratos Árabes, Qatar, y llegó a diseminarse por Jordania y por Túnez. Si nos tenemos que preguntar acerca de cómo fueron las respuestas que se dieron a la presencia del COVID-19, no tenemos que perder de vista una primera cuestión, y es la siguiente. El epicentro de contagios en la región del Medio Oriente se va a situar en la República Islámica de Irán. Si nosotros tomamos el mapa del mundo, vamos a ver que cada región tuvo un epicentro o tiene un epicentro, que es el país más afectado a nivel internacional. En el caso del MENA, el país más afectado es la República Islámica de Irán, país que declaró el 19 de febrero tener el denominado paciente cero, cuando se descubre el primer contagiado en la ciudad de Qom. Obviamente, como ustedes sabrán, Irán fue el epicentro, hasta hoy tiene más de 100.000 infectados, llega ya a una cifra de 7.000 muertos, y como ha ocurrido en muchos de los países del Medio Oriente y del norte de África, en Irán se dio una situación muy particular. La propia población desconfió de las medidas que estaban tomando las autoridades,
Esa desconfianza provino tanto de los sectores conservadores y religiosos que no estaban de acuerdo con la imposición del distanciamiento social, o eso que mencionamos en un primer momento, que son las denominadas cuarentenas, obviamente porque consideraban de que eso afectaba la vida cotidiana y sobre todo las prácticas de naturaleza religiosa, el poder practicar la religión claramente en términos de comunidad. Y además no tenemos que perder de vista otra cosa, y es que para aquellos sectores no conservadores que están dentro de lo que serían los sectores reformistas dentro de Irán, la idea del confinamiento era una idea muy fuerte que era muy difícil de asimilar. Por eso aprovecharon, como también esto pasó en Italia, como también pasó en España, que las medidas que se iban tomando en determinadas ciudades hacían que en la capital, Teherán, los reformistas tomaran la decisión de ir a festejar el Año Nuevo Persa, tomando ya sea por ruta aérea o por lo que sería ruta terrestre, la decisión de viajar y pasar un fin de semana largo, claramente esparciendo lo que es el COVID sobre todo el país. ¿Cuál fue la respuesta? O mejor, no antes de la respuesta. Hay algo que no se debe perder de vista también por el caso de la República Islámica de Irán, y es que claramente los informes de la Organización Mundial de la Salud dieron cuenta de una situación muy particular que este país atraviesa, y es que si bien es cierto que las personas mayores de edad son el sector de mayor vulnerabilidad por parte de lo que es el COVID, hay una situación particular por la que atraviesa el país. Irán tiene 100.000 ciudadanos, muchos de ellos de edad avanzada, que sufrieron lo que serían las armas químicas que se utilizaron durante la guerra Irak-Irán entre 1980 y 1988, que ya de por sí tienen el sistema respiratorio afectado. Sumado a las condiciones del COVID, está generando lo que podemos decir una condición perfecta para que el virus se expanda lamentablemente y tenga un efecto sobre la población considerada vulnerable. ¿Cuál fue la decisión que tomaron muchos de los países del Golfo, específicamente el Consejo de Cooperación del Golfo, que siempre ha tenido una posición reticente para con la República Islámica de Irán? Claramente salir en ayuda de Irán, inclusive apelaron a que se levanten las sanciones económicas que pesan sobre este país, específicamente después de la reintroducción de las sanciones que hizo la administración Trump cuando se fue del plan de acción conjunta o el denominado plan nuclear. Y además se pidió que por favor se destrabe ese préstamo de acceso rápido que solicitó Irán ante el Fondo Monetario Internacional, porque con ese préstamo se estaba buscando claramente salir a comprar equipamiento sanitario para poder brindar ayuda al país. Sin embargo, esto no fue así. Lo que llama la atención es que el COVID no quedó exclusivamente, como pasado en otras regiones del sistema internacional, en Irán, y se esparció sobre toda la región del MENA, sobre la región del Medio Oriente y lo que es el norte de África, como una gran fuerza de integración, en este caso virósica, que generó dos grandes tipos de medidas para poder enfrentar la amenaza del COVID-19. La primera de ellas son las medidas de carácter domésticas, es decir, las que todos los países emprendieron. Muchas de ellas podríamos decir que son medidas similares, y las denominadas medidas de carácter internacional o internacionales que pusieron o desplegaron para con los países de la región y para con el sistema internacional. Entre las medidas de naturaleza doméstica, al igual que ha ocurrido en Europa, que ha ocurrido en América Latina, en los Estados Unidos, nos vamos a encontrar con lo que es el cierre de las fronteras terrestres, seguido por el cierre de las fronteras aéreas, evitando los viajes a aquellos puntos que son los puntos de mayor contagio dentro del sistema internacional o que están atravesando por una mayor crisis sanitaria. Por eso se van a prohibir los vuelos, tanto internacionales como los vuelos de cabotaje. Se van a prohibir las actividades económicas de carácter no esencial, inclusive se va a permitir las actividades siempre y cuando esto sea pertinente
que hoy forman parte del home office o teletrabajo, y se van a cerrar los puntos de concentración masiva, como pueden ser los centros de esparcimiento y obviamente los puntos de congregación religiosa, para evitar que se dé la mayor receptividad en aquella población considerada de carácter vulnerable. Y obviamente se van a introducir medidas donde en algunos casos se va a introducir o se va a prolongar lo que en algunos países ya es natural, que son las denominadas leyes de emergencia, donde se deposita claramente en el Ejecutivo la decisión plena de instrumentar medidas excepcionales, como pueden ser los toques de queda, que fueron parciales o totales, dependiendo de los países de la región. La declaración de emergencia sanitaria que muchos de los países realizaron cuando el COVID-19 pasó a ser una amenaza real y ya no es una hipótesis, como dijimos en un primer momento, tuvo como escenario muchas aristas. Una de ellas es la propia situación del mundo árabe. ¿A qué me estoy refiriendo con la propia situación del mundo árabe? Cuando uno analiza el mundo árabe, tenemos que decir, o nos encontramos con la cuestión de que los centros urbanos tradicionalmente son los de mayor densidad geográfica, sumado que en la actualidad poseen una población joven muy importante, que de acuerdo a los propios protocolos de la Organización Mundial de la Salud pueden ser los vectores de contagio sobre los sectores considerados vulnerables, pero también ante una situación socioeconómica muy particular que no se debe perder de vista, que es la situación de tener aproximadamente entre un 30 y 40% de informalidad en lo que es el mercado de trabajo, lo cual hace de que se desarrollen esto que cuando uno hace turismo ve los bazares, pero que vendrían a ser los mercados callejeros, del cual viven muchas personas en condiciones de trabajo informales. Las prácticas religiosas también vinieron a ser una cuestión donde se puso mucho el acento en la región y que no se circunscribió exclusivamente al mundo islámico, porque para citar un ejemplo tenemos que decir que en el caso de Israel tuvo un gran problema con la población ultra ortodoxa, que se negó en un primer momento a cumplir con el distanciamiento social, y además porque coincidía con las Pascuas judías. Desde el punto de vista de lo que es la religión islámica, no perdamos de vista de que coincidió para la concepción religiosa islámica el mes sagrado, que es el mes del Ramadán, sumado a que cuando finaliza el día existe un festejo comunitario, familiar, con personas allegadas, que es el iftar, y no perdamos de vista, por favor, la situación a nivel regional que va a llevar adelante Arabia Saudita, de tomar una decisión que no se veía durante siglos, que es no permitir cumplir con uno de los pilares de la religión islámica, que es la peregrinación a la Meca. Claramente cerró sus fronteras y evitó cualquier tipo de concentración, ya sea de los propios nacionales, pero sobre todo de aquella afluencia de población que vaya a cumplir con este pilar de naturaleza religiosa, que además se va a replicar en lo que es la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver que las medidas que se van a adoptar en términos generales en la región del Medio Oriente y el norte de África, es decir, en el MENA, van a tener, tanto desde el punto de vista discursivo como en su praxis, claramente una lógica de securitización. Es decir, la lógica de la seguridad va a permear las decisiones sanitarias para poder enfrentar lo que es el COVID-19. Esto lo planteo en otros términos porque si uno detecta y lee los comunicados de los principales mandatarios de la región, desde Israel, pasando por Siria, pasando por Egipto, Argelia, la propia Qatar, vamos a ver que todos tienen prácticamente un lenguaje muy similar, porque es un lenguaje que logra tener recepción en sus respectivas sociedades civiles por vivir un escenario convulso. ¿Cómo plantean la lucha contra el COVID como una situación de guerra?
sostienen de que están ante la presencia de un virus que de naturaleza invisible, que hay que enfrentarlo, que es una lucha sin cuartel. Se plantea de que los médicos y los enfermeros están en la primera línea de la batalla, lo cual ha sido utilizado en esta lógica de securitización para encontrar apoyo en la opinión pública de los respectivos países. Pero además no nos olvidemos de que esto se traduce en medidas de naturaleza concreta en los países, donde vamos a ver que la securitización recae en los ministerios de defensa, en los aparatos de seguridad y en los aparatos de inteligencia para poder llevar adelante diferentes medidas que fueron implementando los países. Como por ejemplo, vamos a tener el caso de los toques de queda total y parciales en Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Libia, Siria, que son los países que implementaron este tipo de políticas y de control social para mantener lo que es la distancia social. No nos olvidemos que también se aplicaron multas, como el caso de Jordania, como es el caso de Omán, a todo aquel que contradijera las decisiones del gobierno, o en el caso de Israel, que es el país que ha estado más a la avanzada en materia tecnológica, al igual que Corea del Sur y la propia China, empezaron a utilizar para poder monitorear el esparcimiento del COVID las aplicaciones sociales y obviamente aplicaciones específicas para Android y para iOS, para de esa manera poder hacer un seguimiento de la respectiva población israelí y los contactos que pudieron haber tenido a partir de lo que es la geolocalización. Todo esto forman parte de las medidas, lo planteo en términos generales, que los países han implementado para enfrentar lo que es el COVID. Ahora, si tenemos que preguntarnos acerca de las medidas de naturaleza internacional que emprendieron, rápidamente no tenemos que dejar de obviar cuál fue el puntapié para tratar de encontrar una suerte de univocidad entre todos los países. Entre ellas tenemos que citar las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo de que el virus no respeta nacionalidad, no respeta religión y no respeta etnicidad. Por ende, el secretario general de las Naciones Unidas llamó a un cese al fuego en los principales conflictos abiertos dentro de la región del Medio Oriente, lo cual recibió apoyo a nivel internacional por los países que participan en muchos de esos conflictos. Es por eso que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar decidieron frenar sus acciones en cada uno de los conflictos que están abiertos en lo que sería la región del Medio Oriente. Esas acciones externas va a dar como resultado la declaración del cese el fuego en Idlib, específicamente en lo que es Siria, y sobre todo se va a plantear la necesidad de que ese cese el fuego es de carácter humanitario. ¿Pero por qué es de carácter humanitario? Porque hay escenarios abiertos en muchos de estos países con consecuencias que son aquellos países que albergan a refugiados y desplazados producto del propio conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque los países que tienen los conflictos abiertos tienen la gran parte de su infraestructura sanitaria destruida o dañada. No tienen electricidad, carecen de agua potable, por ende no tienen los recursos básicos de infraestructura en electricidad y en agua potable para cumplir con los protocolos de la OMS, sumado a que no tienen ni los test para poder llevar adelante la identificación de el virus o poder saber quiénes son aquellas personas que están contagiadas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque las zonas o aquellos campos de refugiados y de desplazados que encontramos en el Líbano, encontramos en Siria, que encontramos en Turquía, tienen un gran problema independientemente de que han estado organizaciones internacionales no gubernamentales y gubernamentales en el lugar, y es la falta de información. El hecho de que en muchos de los países ya se haya establecido la cuarentena y el confinamiento hizo de que estos propios campos al interior de los países quedaran al margen, sin conexión y sin información oficial para cómo combatir el denominado COVID-19.
Esto dio lugar a un gran despliegue humanitario en muchos de los países por parte de Doha, Riad, Abu Dhabi, para salir en apoyo de estas poblaciones consideradas vulnerables. Pero no podemos perder de vista que en plena situación de esparcimiento de lo que es el COVID, la región del Medio Oriente va a tener lo que sería un golpe de gracia muy fuerte con la crisis petrolera que se va a desatar y que mencioné en un primer momento, se va a esparcir, que ha hecho de que esa diplomacia humanitaria que estuvo en ascenso comienza a retroceder por las propias crisis políticas económicas que empiezan a atravesar los países. Es decir, medidas, como ya van a poder mencionar mis colegas, de ajuste y sobre todo porque los presupuestos públicos no pueden dar lugar a tener una política diplomática humanitaria activa hacia lo que es la región. ¿A qué da lugar el COVID? El COVID claramente como amenaza da lugar a una suerte de fragmentación. Y con esto quiero ir ya cerrando mi exposición para dar lugar a mis colegas. ¿Qué quiero decir? Esta fragmentación está marcada por esta integración que el virus llevó a nivel regional, donde todos se vieron afectados, pero donde las propias dinámicas regionales en condiciones preexistentes fueron tomando nuevas dinámicas que fueron tornándose conflictivas, y voy a citar claramente la situación petrolera, que mis colegas se podrán referir a este punto. Un punto no menor es la situación de los países no exportadores de petróleo, que están siendo afectados y muchos de ellos no pueden cumplir con la seguridad alimentaria, con la caída de la cadena de los suministros alimenticios hacia esos países, porque otros países que son los ejes centrales de dicha cadena están atravesando por sus respectivas cuarentenas y confinamientos, sumado a que una de las principales industrias de las que viven los países no exportadores de petróleo es la más amenazada y es la que más tardíamente va a volver a dichos países, que es la industria del turismo. Entonces, las remesas provenientes de la industria del turismo está afectando los presupuestos nacionales y sobre todo los presupuestos públicos en el mediano y largo plazo. No perdamos de vista que en este contexto de fragmentación, sí, estamos viendo que las arenas se tornan movedizas porque, por ejemplo, en menos de un mes vemos que se produce en Libia lo que para muchos es una suerte de golpe de Estado, que recibió apoyo de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, con la oposición de Turquía, Qatar y Marruecos, cuando uno de los líderes se termina tomando o acercándose específicamente a Trípoli y se considera la única autoridad en lo que es el país. En Siria nos vamos a encontrar que el cese del fuego por parte de Irán, por parte de Turquía y por parte de Rusia generó las condiciones para salir en apoyo de la población y sobre todo en lo que se conoce como los campos de refugiados y por las condiciones prácticamente objetivas por las que atraviesa el país. Sin embargo, no se puede obviar una situación muy particular, y es que Israel en estas condiciones de COVID y cuando el mundo está pensando en el COVID, vuelve a tener una participación activa sobre la región, atacando la Franja de Gaza, atacando lo que son los puntos estratégicos de investigación militar y médica en Siria, y cercanos a los Altos del Golán va a realizar un ataque quirúrgico sobre lo que sería los efectivos iraníes en Siria, coincidiendo con una noticia de que mientras Irán está atravesando por una de las mayores crisis sanitarias del país, Irán pasa a estar a la delantera junto con otros países del sistema internacional en el lanzamiento de satélites de vigilancia geoestratégica, afectando los intereses, en este caso de Israel, que se siente amenazado, por eso sostiene de que sale a atacar a los efectivos iraníes en las cercanías de lo que es los Altos del Golán. Y por último, en este escenario de fragmentación, con arenas movedizas, el COVID integra, pero los conflictos siguen su propia dinámica en condiciones de inestabilidad. No perdamos de vista de que hace un año que no se conocían noticias del Estado Islámico, que supuestamente había sido diezmado por la intervención internacional de diferentes actores.
sin embargo, logró en algunas regiones de Siria y de Irak reagruparse, primero ganando notoriedad a partir de la aplicación de las redes, de las redes sociales, llamando a los propios soldados del Estado Islámico a no viajar a aquellos lugares que pueden ser de contagio para no traer el virus claramente a los territorios en donde ellos están participando, pero además comenzando a actuar de manera directa, por ejemplo, en Siria o en la ciudad de Saladino, como ocurrió el fin de semana pasado, en las maternidades de Afganistán, generando una gran crisis humanitaria y hospitalaria que ya de por sí la tiene Afganistán. Por eso, para ir cerrando, el COVID-19 ha sido una amenaza sobre la región del Medio Oriente, una amenaza que afectó a los países claramente de lo que es la región, pero generando una mayor complejidad frente a las condiciones preexistentes al denominado COVID, donde los escenarios se han tornado más movedizos y volátiles a nivel regional. Dejo acá y quedo abierto luego a las preguntas o comentarios que quieran realizar. Bueno, Rubén, muchas gracias por tu presentación, impecable la verdad, tocaste varias aristas, así que supongo que van a surgir preguntas, y sobre esto quería hacer una aclaración que no la hice al principio de la charla. Buenas tardes a los que se unieron después. La idea es que vayan haciendo preguntas o los comentarios que tengan en el chat y leerlos al final de la presentación de los tres expositores de hoy, por una cuestión de que sea más organizado. Así que a medida que vayan surgiéndole preguntas, las pueden ir volcando en el chat, que después la idea es que yo las vaya leyendo y se vayan respondiendo al final. Bueno, aclarado esto, a continuación le toca el turno a Agustín Dip. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es miembro del Instituto Rosario del Mundo Árabe Islámico, es docente adscripto del Seminario Política, Religión y Economía de las Relaciones Internacionales del Medio Oriente y Norte de África, y la ponencia que nos va a presentar se titula Los posicionamientos del Reino de Arabia Saudita ante la pandemia. Adelante, Agustín. Bueno, gracias, Morena. Saludos a todos. Gracias a los organizadores por invitarme, a mí y a mis compañeros. Y como decía Morena, bueno, mi ponencia versa un poco sobre la posición, las distintas posiciones que ha ido tomando en los últimos meses el Reino de Arabia Saudita ante el coronavirus y la pandemia mundial. Bueno, como sabemos, es una crisis que flagela a todos en estos días y que trajo aparejada una serie de consecuencias, no solo para la sanidad, para los sistemas sanitarios mundiales, sino para la economía globalizada en su conjunto. En las últimas semanas vimos escenarios desoladores en distintos lugares del mundo, como China, Irán, Italia, los Estados Unidos y Brasil, acá en América Latina. Pero el propósito de esta pequeña ponencia, digamos, es analizar la otra cara de los efectos que se generaron o se fueron profundizados por el COVID-19, particularmente en el Reino de Arabia Saudita. Es por eso que voy a tocar 3 puntos principalmente, que son las consecuencias económicas, sociales y geopolíticas que ha sufrido el reino. Bueno, primero, como para entrar un poco en contexto, cabe decir que la economía de Arabia Saudita es la más cerrada de la región y que es un estado rentista por excelencia, lo que significa que es una economía basada en la exportación de petróleo sin elaborar, con una fuerte intervención pública del gobierno basada en esos ingresos provenientes de la exportación petrolífera, una serie de políticas presupuestarias orientadas a legitimar al régimen y una economía no productiva con una fuerte dependencia directa respecto del precio del petróleo. Los recursos con los que cuenta la monarquía actualmente son la renta directa petrolera, es el segundo exportador de petróleo del mundo desde septiembre de 2019, con una capacidad productiva de alrededor de 12 millones de barriles por día, con unas reservas probadas de 267.000 millones de barriles en total, y producía en ese momento unos 11 millones de barriles por día. Por otro lado, también tiene recursos que se derivan de los fondos soberanos de inversión, que se derivan también de esa renta financiera de petrolífera, y los recursos financieros particulares de los miembros de la élite, que son básicamente miembros de la familia Al Saud. Bueno, retrotrayéndome un poco, en 2014, el petróleo de producción norteamericana
conocido como shale, es decir, los hidrocarburos no convencionales, comenzaron a ganar market share, es decir, porciones del mercado, lo que hizo que, al mismo tiempo, digamos, los demás productores, ya sea Arabia Saudita, Rusia, Irán, etcétera, seguían produciendo esos barriles. ¿Qué ocurrió? Llegamos al 2016 con una caída del precio del petróleo de $127 hasta cerca de 30. Desde ese momento que se han comenzado a tomar una serie de medidas para reducir la producción de petróleo y controlar mayormente el precio. ¿Cómo llegamos acá? La situación económica de Arabia Saudita comienza a deteriorarse fuertemente a partir de febrero, cuando China reduce las importaciones de barril proveniente de Arabia Saudita. China es el destino top de las exportaciones de barril de crudo saudita y pasó de importar 15 millones de barriles diarios a solamente 3 millones, es decir, un 20% del total, lo que genera que la OPEP convoque el 5 de marzo una cumbre en Viena, donde se va a acordar establecer un recorte adicional de lo que ya se venía pactando de 1,5 millones de barriles diarios a lo largo del segundo cuarto del año, es decir, a partir de abril, hasta este 9 de junio siguiente, que es cuando se va a realizar la próxima reunión de la OPEP. Y se invitó a que Rusia y otros estados productores no miembros de la OPEP acataran lo decidido en Viena. Sin embargo, el Kremlin rechazó ese pedido, lo que hizo que rápidamente el precio del crudo cayera un 10%. En las semanas previas a esto ya se veía viendo que el poco poder de negociación que tenía la OPEP y más particularmente Arabia Saudita frente a Rusia, oficiales rusos habían declarado que era muy pronto para hacer recortes en la producción debido a que no se conocía el verdadero impacto que el coronavirus tendría en la demanda de petróleo. A partir de este momento, la monarquía comienza a ejercer su poder deformador de precios, generando lo que se conoce en la academia y más que nada en los medios de comunicación como una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. ¿Qué genera esto? Y pese a presiones de Estados Unidos muy fuertes hacia su aliado saudita, bueno, esto generó que el 20 de abril ocurriera algo que no tiene precedentes en la historia del capitalismo, que sería que por primera vez los precios futuros del crudo norteamericano, que se conoce como West Texas Intermediate o WTI por las cifras, cayera a niveles negativos. ¿Por qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, por la gran acumulación de stock que se generó ante la falta de demanda que se deriva de la pandemia. La producción de hidrocarburos no puede ser cortada a cero, incluso el mínimo nivel que se pueda establecer generaba accidentes en la demanda. Por otro lado, la industria no tiene una capacidad de almacenaje de todos los barriles que no encuentren compradores, por lo cual los tenedores llegaron a pagar incluso para quitárselos de encima. Es por eso que el precio termina siendo negativo. Bueno, todas estas cuestiones tuvieron un impacto económico muy fuerte en la monarquía, que ya venía con sus arcas públicas muy saturadas. En primer lugar, bueno, no solamente lo sufrió Arabia Saudita en carne propia, sino que arrastró consigo mismo a los otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Sin embargo, distintos analistas coinciden y dicen que Arabia Saudita sería el estado que mejor se encuentra preparado para mitigar los efectos derivados de esta crisis y sacar provecho de la misma. Y lo fundamentan esto en la situación de la petrolera Aramco, que es la compañía estatal de Arabia Saudita, productora de petróleo, porque está mejor preparada, posicionada, mejor dicho, frente a sus competidores para sobrevivir a un periodo largo de precios bajos y además porque puede recuperarse rápido gracias a los bajos costos productivos y a sus niveles de almacenamiento superiores al resto. Sin embargo, esto hay que relativizarlo porque el panorama no es tan optimista. De hecho, hay fuentes que dicen que, mejor dicho, no hay fuentes. De hecho, en datos comparados, las ganancias de Aramco del año pasado, del primer cuatrimestre del año pasado a este otro, cayeron un 25%. Por otro lado, hay personas o ejecutivos, digamos, de agencias globales de commodities como Global Platts, que dicen que ninguno, ni Riad ni Moscú son los ganadores de esto, sino que se trata de una victoria pírrica y que hay que relativizarla. Y se debe principalmente a la producción de los otros barriles de referencia, como el Brent inglés, entre otros, que se están acercando a los niveles excedentes que tuvo el WTI, el West Texas Intermediate de Estados Unidos, con lo cual la competencia se elevaría a un nivel feroz, generando una pérdida de la posición saudita en el mercado hidrocarburífero y la consiguiente profundización de su crisis financiera.
Esta pérdida de la posición saudita en el mercado hidrocarburífero atentaría fuertemente con los objetivos estratégicos de la monarquía, porque progresivamente en el último tiempo se han ido alejando de ese perfil de swing producer que tiene, que oscilaba en la cantidad producida, para concentrarse en una política que tiende justamente a captar mayores porciones del mercado, particularmente debido a la alta competencia que ven hoy. Es en función de esto que han venido aumentando su producción considerablemente, lo que hace que los precios del petróleo se mantengan bajos, mejorando su competitividad. Esto contrasta obviamente con la política tradicional que llevaron en materia petrolífera, ya que en el corto plazo buscaba maximizar esos ingresos, sin importar si se diera cuotas del mercado a otros jugadores del tablero energético mundial. O no sé si sin importar, pero tomando en consideración otras cuestiones. Pero más fuerte, en los últimos años, y particularmente desde que llega Mohammed bin Salman al poder, el príncipe heredero, en el año 2017, esta estrategia se debió flexibilizar por consideraciones de largo plazo, como la inversión en el sector para ampliar la capacidad de reserva, la diversificación de la economía de base, que está anclada en el programa conocido como la Visión 2030, que después voy a volver, el cambio climático, que empuja mucho a buscar fuentes energéticas alternativas, y las políticas de seguridad energética que afectan la demanda del crudo saudita. Bueno, volviendo a esta cuestión de la necesidad de diversificar la economía de base, la Visión 2030, que es el proyecto personal casi del príncipe heredero de Mohammed bin Salman, que busca preparar al reino para una economía post-petróleo, es decir, para el día que se acabe el petróleo, buscando, en primer lugar, reducir obviamente la dependencia hidrocarburífera, diversificar la economía mediante vehículos de inversión como son los fondos soberanos, que buscan tener inversiones en sectores que difieran a la industria carburífera. Sin embargo, en esta pandemia, hoy por hoy, esta visión se encuentra prácticamente paralizada. El ente que se encarga de realizar las inversiones, de vehiculizar estos fondos, sería el Fondo Público de Inversiones de Arabia Saudita, que está prácticamente paralizado y no se encuentra trabajando. Es decir, que la actividad del mismo está frenada. En su lugar, obviamente, la monarquía está utilizando esos recursos para financiar planes de estímulos, paquetes de alivio a la economía, en un esfuerzo más que nada para mantener los niveles de empleos al mismo nivel, valga la redundancia, digamos, que se encontraba anterior de la crisis. Más aún, como mencionaba Rubén, al desplegar esa estrategia, esa diplomacia sanitaria que obviamente consume fondos, han necesitado recortar en un montón de áreas y tomar nuevas medidas, como por ejemplo llevar el IVA del 5% al 15% en productos y servicios, reducir los salarios estatales y recortar ciertos privilegios fiscales que tienen los trabajadores del Estado. Hay quienes piensan que la Visión 2030 hoy, en este contexto, se encuentra prácticamente finalizada, digamos, es decir, que no va a llevar a ningún objetivo, que los objetivos que se propusieron en 2016 cuando se lanzó no van a ser alcanzados. Por otro lado, quiero destacar o resaltar las consecuencias del coronavirus en el orden social que se rige en tierras sauditas. La pandemia parecería como que refuerza las ya existentes tensiones societales en una sociedad fuertemente dividida, digamos, por distintos matices, ya sean religiosos o étnicos. Como la gran mayoría de los países de la región, obviamente Arabia Saudita tomó medidas sin precedentes en lo que respecta al distanciamiento social, imponiendo un toque de queda parcial en algunos lugares y total en otros, y restringiendo movimientos internos con motivos religiosos, algo que le valió muchas críticas, ya sea al interior del Estado como en estados vecinos. Obviamente, estas decisiones han incrementado la frustración de la porción más conservadora de la sociedad, que ya tenía dificultades en aceptar las reformas liberales que venía implementando el príncipe heredero desde su llegada al poder. Con lo cual Arabia Saudita ha tenido que apelar a una narrativa nacionalista, lo que generó, logró la adhesión a estas medidas mediante esa narración nacionalista, pero generó otro foco de tensión que creo que es importante resaltar y monitorear, que se ubicó entre los sauditas y los trabajadores expatriados, que son una figura clave de la economía árabe y de prácticamente todos los países del Golfo. La monarquía hoy es hogar de más de 10 millones de trabajadores expatriados y de peregrinos, básicamente, que no son sauditas.
Entre el problema que ocurrió es que claramente hubo acusaciones de deslealtad y de falta de compromiso, especialmente a aquellos ciudadanos chiitas que recientemente habían estado en Irán, algo que fue incluso alentado por la prensa y por algunos sectores del gobierno que los acusó como COVID-19 spreaders, es decir, como los propagadores del virus. Asimismo, esta pandemia, bueno, tiene el potencial de relanzar estas divisiones sectarias características de la sociedad saudita, que se ve particularmente en la provincia orientales, más concretamente en Al-Katif, que viene denunciando sistemáticamente los abusos por parte del gobierno hacia su población, que es de mayoría chiita. Incluso, o para colmo, digamos, esta fue una de las primeras provincias que se identificó como foco de los primeros casos de COVID-19, es decir, que fueron de las primeras que se implementaron medidas de contención, y eso se debe por la proximidad de la población chiita que había estado en Irán. Bien, el panorama geopolítico ahora, como sabemos y como recalcó Rubén y dejó de manifiesto muy claramente, es una región muy convulsa donde la crisis generada por el coronavirus tiene un correlato geopolítico que va más allá de la región, sino que afecta a dimensiones globales. Más aún para el Reino de Arabia Saudita, que se encuentra atravesando un año clave para su reputación internacional, principalmente porque Mohammed bin Salman se va a encontrar frente a una dura prueba para su reputación en el mes de noviembre, cuando se celebre la 15ª cumbre del G20 en Riad. Esto es muy importante porque si recordamos en la cumbre de 2018 en Buenos Aires, prácticamente todas las miradas se encontraban fijadas en él, como consecuencia del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudita de Turquía, con lo cual este evento es de importancia extrema. En ese contexto es que el príncipe heredero va a buscar el apoyo de los Estados Unidos para sortear este escrutinio internacional que se va a ver sometido. Sin embargo, y pese a que goza de una excelente relación personal con el presidente Donald Trump, los precios extremadamente bajos del petróleo tienen el potencial de tensar la relación bilateral, puesto que la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia contribuyó enormemente al colapso de la industria energética norteamericana, es decir, a que los precios del WTI cayeran a niveles negativos. Hoy se recuperó bastante, se encuentra alrededor de 31, 32 dólares a hoy martes. Sin embargo, en Estados Unidos la situación no es de las mejores. Hubo numerosos congresistas americanos que escribieron cartas abiertas al presidente Trump para que presionase a Salman a finalizar la contienda, algo que Trump hizo, lo presionó, sin embargo no recibió la respuesta que esperaba. Y por otro lado, hubo numerosos republicanos propios que llamaron al retiro de las tropas del territorio norteamericano, del territorio saudita, perdón, algo que dudo que ocurra por lo menos en el corto plazo. A su vez, otra cuestión que generó rispideces más que nada en la región es la decisión de Arabia Saudita de dejar de emitir visas para los musulmanes que quieren visitar los lugares santos. Recordemos que Arabia Saudita es hogar de la Meca y Medina. Esta medida obviamente no fue bien recibida, si bien es acertada desde un punto de vista sanitario, pero los países más conservadores de la región no vieron con buenos ojos esta cuestión, más teniendo en cuenta que el 23 de abril comenzaba el mes de Ramadán. Por otro lado, algo mencionó Rubén ya, pero bueno, lo voy a recalcar otra vez, es la cuestión de que el reino debe atender al conflicto de Yemen. Desde 2015, Arabia Saudita comanda una coalición internacional compuesta por países árabes, con apoyo logístico y financiero también de los Estados Unidos, contra el grupo rebelde conocido como los hutíes, a quienes han acusado tanto Estados Unidos como Arabia Saudita de ser un aliado proxy de Irán, es decir, que vendría a ser una suerte de célula iraní en el patio trasero saudita. La dispersión del virus en tierras sauditas definitivamente contribuyó a la decisión de Arabia Saudita de responder a los pedidos de Naciones Unidas para un alto a fuego de 2 semanas, algo que en la práctica no fue muy respetado. Sin embargo, en la mentalidad de Riad, es decir, de los saudíes, esta decisión fue muy bien recibida, más que nada porque necesita un oxígeno al presupuesto estatal. Es un conflicto que desde que se inició en 2014-2015 lleva invertido la monarquía 265 billones de dólares, lo cual se está convirtiendo en una suerte de Vietnam de Arabia Saudita.
al no poder doblegar a los hutíes, que ya se encuentran en la localidad estratégica de Adén hace varios años y amenazan desde territorio yemení a la propia monarquía, y más si recordamos el año pasado el ataque con drones a las plantas estatales de Aramco. A su vez, otras de las facciones contendientes en Yemen, que había sido un aliado nominal de Arabia Saudita, que es el Consejo Transicional del Sur, también buscó aprovechar el contexto del caos generado por la pandemia. Digo también porque los hutíes anunciaron que van a continuar atacando pese al coronavirus. Volviendo al Consejo Transicional del Sur, buscan aprovechar este caos de manera que emitieron una declaración anunciando su autogobierno en determinadas áreas del sur del pequeño país árabe de Yemen. Entre esas áreas es donde se encuentra incluso la localidad de Adem. Cabe recordar, obviamente, que Yemen es el país más pobre del mundo árabe, que viene de una devastadora guerra civil con injerencia y derivaciones regionales e internacionales, en el que la población se encuentra sufriendo una de las peores faminas de la historia, y que ya se han detectado los primeros casos de COVID-19, donde los números no son realmente muy confiables en cuanto a la cantidad que hay, pero los temores crecieron rápidamente debido al prácticamente inexistente y saturado sistema de salud, lo que hace presagiar una catástrofe aún mayor. Bueno, a modo de reflexión final, digamos, como justamente dijo Rubén que había mencionado Guterres, la diseminación del virus no discriminó ni países, ni etnias, ni religiones, y sus consecuencias trajeron efectos devastadores para todos en distintas medidas y planos. A la fecha, la estabilidad interna de Arabia Saudita no se ha visto amenazada por la pandemia ni por la crisis económica suscitada. El pacto social que prevalece en el país, la monarquía por el momento se mantiene todavía. No obstante, es urgente la solución de la crisis petrolífera. Entre las prioridades de Arabia Saudita deben encontrarse la capacidad, considero, del príncipe de atraer a Putin a la mesa de negociaciones. Coinciden diversos analistas en que la única solución es un nuevo acuerdo de reducción de producción entre la OPEP y Rusia, es decir, la OPEP+, como se le dice, bajando la misma, es decir, a un mínimo o un máximo, perdón, de 6 millones de barriles por día. Anticipándose a esto, Arabia Saudita ya la semana pasada anunció un recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios, medida a la que también se sumaron en niveles proporcionales, obviamente, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, pero hasta el 10 de junio va a haber que esperar, que es cuando se va a realizar la próxima reunión de la OPEP, a la cual se le ha extendido la invitación a Rusia. Por otro lado, el frente externo se mantiene relativamente estable, lo que resulta clave para la economía saudita, que le permite aliviar las cuentas, como decíamos, el caso yemení. Pero lo cierto es que mientras más se prolongue la pandemia y la crisis petrolífera, hay mayores probabilidades de que estas cuestiones se vuelvan sumamente problemáticas para el reino de Arabia Saudita. Tenemos que tener en cuenta que hoy ya se encuentra con 57.000 contagiados en el país, con lo cual la curva está lejos de aplanarse y la situación petrolífera a su vez está lejos de verse controlada. Así que bueno, con eso finalizo. Dejo espacio abierto para luego las preguntas, comentarios o lo que quieran, y gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias a vos, Agustín. Muy clara tu exposición. También después yo tengo preguntas porque este es un tema que personalmente me gusta, así que ahora, sin más charla, vamos a seguir con el último, y no por eso menos importante, expositor, que es Lucas Pache. Es licenciado en Relaciones Internacionales, es miembro de IREMAI, es docente adscrito en el Seminario Religión, Política y Economía en las Relaciones Internacionales de Medio Oriente y Norte de África. Y la ponencia que nos va a presentar hoy se titula Turquía frente al COVID-19, entre las tensiones internas y la complejidad internacional. Lucas, todo tuyo, y bueno, los animo a que vayan dejando preguntas en el chat para luego ir respondiendo. Bueno, gracias, More. Buenas tardes a todos y a todas. Ustedes me dirán si se escucha bien. Vamos, esto es a prueba y error. Veamos. Bien, antes que nada, bueno, muchas gracias también por el espacio que nos están brindando en este primer congreso virtual de Ciencias Sociales, con lo cual poder realizar un congreso en estos tiempos de COVID es algo admirable. Esta organización de los tiempos y de todos los paneles que hay durante esta semana, con lo cual es muy bueno para mantener
digamos, las cuestiones académicas un poquito aceitadas en estos tiempos. Como bien dijo Morena, la ponencia en este caso va a versar sobre Turquía y cómo ha impactado el COVID-19 en el país, sobre todo en el sistema político y en la definición de la política exterior en estos 3 meses de pandemia. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Turquía? ¿Por qué Turquía? Es una pregunta que remite directamente a la consideración de Turquía como una potencia media. Una potencia media, al igual que también Arabia Saudita, son actores sumamente relevantes e influyentes en la región del Medio Oriente y el norte de África, y que, como tales, mantienen una zona de influencia, una zona de acción, en la cual buscan, por supuesto, la preservación, el mantenimiento y la defensa de sus intereses nacionales. Turquía, sobre todo, ha vuelto a mirar a la región de Medio Oriente y el norte de África, incluso también a los Balcanes, principalmente a partir del año 2003. Del año 2003, tras la llegada al poder del actual partido gobernante, del AKP, en este caso el país presidido por Recep Tayyip Erdogan, que fuera primer ministro y presidente bajo un sistema parlamentario y ahora es presidente bajo un sistema presidencialista, ha vuelto a mirar a la región entonces, de algún modo revitalizando un pasado otomano que por supuesto en estos tiempos actuales dicha influencia es extensible hasta los Balcanes, hasta aquellos territorios en donde el Imperio Otomano tenía autoridad. Y es importante también destacar el hecho de que el COVID-19 ha generado grandes tensiones en el sistema político interno de Turquía, y la complejidad internacional, el producto incluso de la caída de la economía internacional, que ha traccionado la caída también de las economías emergentes, ha generado una situación llena de incertidumbre y llena de tensiones, que en el periodo post-COVID-19, de algún modo nos podríamos preguntar como una reflexión final, si agudizará esa tensión, esa incertidumbre que en estos meses se está transitando. Dicho esto, es necesario destacar una cuestión que también había mencionado Rubén y que también había mencionado Agustín, que de algún modo es la agudización, lo que ha generado el COVID-19 es la agudización de ciertas tendencias ya preexistentes, no solamente en la región, sino en cada país en particular. En el caso de Turquía es la agudización de una suerte de factores o una suerte de variables que son las siguientes. La deriva autoritaria, una profundización de la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan, la polarización del sistema político, la centralización en la toma de decisiones e incluso también el perfeccionamiento de los controles represivos sobre los medios de comunicación y sobre los medios electrónicos. Esto es algo que pasaremos a explicar brevemente luego. A su vez, por supuesto que una tendencia que se ha agudizado es las previsiones negativas de la economía para este año, que se habían acomodado, digamos, a principio de año, en enero de 2020, y el Fondo Monetario Internacional había establecido un panorama ciertamente optimista, pero tan solo, 4 meses después, ese escenario ha cambiado rotundamente. Y finalmente, la complejidad internacional no necesariamente tiene que ser una cuestión absolutamente negativa, sino que en el caso estricto de Turquía ha buscado la forma de instrumentalizar esta situación para poder lavar un tanto su imagen internacional, superando un estado de aislamiento que había sido producto de su política en Siria y que le había llevado a la alienación con sus aliados tradicionales de Occidente. Y que recientemente también habían ocurrido ciertas rispideces con Rusia en lo que respecta al foco de Idlib, en el noroeste de Siria. Y la ventana esta de oportunidad, que de algún modo puede implicar la complejidad internacional, es la utilización o la canalización de una diplomacia médica, o de una corona diplomacy, sustentada en el suministro y en el abastecimiento de insumos médicos a los países aliados a Turquía.
países que no necesariamente son en desarrollo, sino también países desarrollados, como es el caso de los países europeos, y Estados Unidos. Otros de los sitios o de las regiones del mundo en donde Turquía ha proveído de insumos médicos ha sido esta zona de influencia característica que se ha arrogado el AKP para el país, que ha sido también los Balcanes y el resto del Medio Oriente y Norte de África. Dicho esto, es preciso hacer una muy breve cronología de la situación del virus en Turquía. ¿Y esto por qué? Porque es actualmente el 9º país en el mundo en número de contagiados. Bueno, no tengo el número específico en este momento, pero es cercano a los 160.000 contagiados en estos 2 meses y medio de pandemia. Y desde la primera detección del caso positivo, desde el paciente cero, si lo podemos denominar así, que ocurrió en Turquía el 11 de marzo de 2020, 2 días antes de la declaración de pandemia por parte de la OMS. Y es también importante resaltar la alta tasa de contagiados, sobre todo porque hay una suerte de desconexión entre la tasa de mortalidad, o el número de víctimas fatales, que es relativamente bajo. Y si hacemos una comparación entre contagiados y víctimas, la tasa de letalidad se ubica en torno al 2,77%, con lo cual es baja en comparación con los países europeos y con los países más afectados por este virus. De algún modo, y muy brevemente, hay que pensar cuáles son las causas para que Turquía encuentre una tasa de letalidad relativamente baja, y puede deberse a la tardía llegada del virus al país, que permitió el estudio temprano por parte de las autoridades sanitarias, por parte de las mismas la implementación de protocolos en centros de salud y en hospitales, una media etaria relativamente baja, de 31,5 años, y finalmente podríamos decir unas crecientes inversiones en el sector de salud en los últimos aproximadamente 25 años, incluso antes de la llegada del AKP al poder en el 2003. Es importante de algún modo resaltar el hecho de las cifras, porque sobre las mismas se ha estructurado el discurso y la narrativa del gobierno, y donde las expectativas políticas han cambiado en estos 2 meses, en estos poco más de 2 meses de la detección del primer caso. Y esto es porque se hablaba en un primer momento de un milagro turco, o de la eficiencia y de la eficacia de las medidas tempranamente implementadas, sobre todo por la protocolización mencionada recientemente. Sin embargo, hubo una subida abrupta en estos últimos, en este último mes, sobre todo, que ha catapultado a Turquía como uno de los grandes países de los principales países con número de contagiados. Pero que aún así, el dato alentador que mencionaba recientemente, que es la tasa de letalidad relativamente baja. En estos 2 meses, el discurso entonces del gobierno ha variado y ha modificado, y las medidas implementadas también han sido escrutadas de algún modo, no solamente por la oposición, sino por la ciudadanía. Y esto es una constante que se ha visto en el mundo, sobre todo en la región, quiero decir, de Medio Oriente y el Norte de África, es que las medidas hayan sido criticadas, rechazadas y puestas en duda por sectores de la población. Este ha sido el caso, por ejemplo, de medidas como relativas al distanciamiento y al aislamiento social, que se produjo específicamente en la semana del 11 y 12 de abril, fin de semana, donde fue un caos total la organización de dicha cuarentena, y llevó al agolpamiento y a las aglomeraciones masivas en tiendas y en supermercados. ¿Esto qué viene a explicar de algún modo? ¿Y qué quiero explicar en realidad con este ejemplo? Es que hay un cierto deterioro por las medidas que se van tomando de la autoridad y del poder, de algún modo, del gobierno del AKP. De algún modo, una autoridad levemente deteriorada hacia el año pasado con la doble derrota en las elecciones repetidas, digamos, del Ayuntamiento de Estambul. Que este es también un punto que vamos a tocar en esta exposición. Pero, de algún modo, se va resquebrajando, se ha visto cierto resquebrajamiento de la del gobierno en estos 2 meses, como también
han arrecido las pujas internas con respecto a la implementación de medidas. Una entonces de estas tendencias que se han agudizado en estos 2 meses, además de la centralización de las decisiones en la persona de Erdogan, que por supuesto esta cuarentena lo ha deteriorado su imagen y ha también implicado una renuncia fallida por parte del ministro de Interior, que no fue finalmente otorgada por Erdogan. Digo que otras de estas tendencias es la polarización política. Y por supuesto que no es un dato o un hecho que se ha activado a partir de la pandemia, sino que es una tendencia un tanto más novedosa en el sistema político turco. Y esto es, como mencioné, tras la victoria del representante de la oposición, el candidato de la oposición en el Ayuntamiento de Estambul, que es Ekrem İmamoğlu, del partido CHP por sus siglas en turco, el Partido Republicano del Pueblo, anclado institucionalmente, digamos, en la socialdemocracia europea. Pero es importante destacar esto porque la polarización política encuentra una nueva oxigenación tras la victoria en Estambul y sobre todo tras elecciones sucesivas, sobre todo la presidencial de 2018, que empezó a demostrar que la maquinaria política del AKP, del gobierno de Erdogan, no es infalible. Si bien, por supuesto, se mantuvo en el poder hasta el año 2023 en principio, la competencia política ha dado un nuevo salto cualitativo. Y el COVID-19, la situación propiciada por el COVID-19, viene a demostrar que la competencia política puede ser un hecho en la campaña hacia 2023. Y recordemos que es una competencia, y es un dato novedoso, porque Turquía, si bien es una democracia, en lo formal al menos, se nota el deterioro en estos últimos años de la calidad democrática del país. Por lo tanto, es una novedad que haya competencia entre las fuerzas políticas en un país, además, de la región de Medio Oriente y el norte de África. Por supuesto, entonces, también que se debe dimensionar esta deriva autoritaria del gobierno de Erdogan en estos 2 meses, que ya venía siendo arrastrada, por supuesto, en los últimos años, sobre todo tras la intentona fallida, o el intento de golpe fallido en julio de 2016, que básicamente la deriva autoritaria implica no reconocer en el otro, o no reconocer al otro como un actor político legítimo y válido, y que por lo tanto son válidas cualquier tipo de condiciones para imponerse ante el otro. Entonces, es una cuestión casi de supervivencia de cómo se lo toma el líder autoritario, cada medida que puede ser escrutada, cada decisión política implementada, o cada acción, incluso de política exterior, que puede ser esbozada también. Por lo que la deriva autoritaria, en este caso, se ha profundizado en el sentido de la intransigencia ante la coordinación, por ejemplo, con los municipios opositores. Y esto es también un dato a tener en cuenta, porque en la centralización de la toma de decisiones y en la polarización política, como a su vez en esta deriva autoritaria, se ha visto un cercenamiento hacia los municipios opositores de la recolección de donaciones y la posterior distribución de recursos a sus poblaciones locales. Con lo cual, esto le ha quitado un elemento, digamos, de autoridad y de poder a los municipios opositores y los ha mantenido a raya. Por lo que hay una cierta búsqueda del AKP de quitarle esos márgenes o esos espacios de libertad o de autonomía que, digamos, constitucionalmente tienen estos municipios, los municipios en general en Turquía. Otra tendencia que se ha agudizado y que, por supuesto, es compatible con esta deriva autoritaria es el perfeccionamiento de los controles represivos sobre la población. El perfeccionamiento en los medios audiovisuales, en Internet sobre todo, los medios electrónicos digo, y por supuesto una profundización de la censura y de la persecución política. Y cuando hablo del perfeccionamiento, de algún modo esto es nuevamente una tendencia ya preexistente, principalmente tras las protestas de 2013, tras la intentona fallida en 2016,
que se va buscando la forma de cercenar todo tipo de críticas y de voces opositoras, y que esto incluso genera mayores dificultades para poder considerar o para poder ponderar la calidad democrática del país. Esto es una realidad inobjetable en este caso. Y la persecución, o por lo menos los controles represivos, se han profundizado en el sentido de que ya no se ataca en Internet, por ejemplo, a las llamadas fake news, sino que se van atacando a las bad news, a las noticias que son malas y que son perjudiciales para el gobierno. Todo este caldo de cultivo, digamos, que ha generado el COVID-19, entonces, en la situación política interna, ha generado grandes movimientos, sobre todo en el tablero de piezas políticas, y ha producido esta oxigenación de la competencia política, ha producido grandes movimientos que en el periodo COVID o en el periodo post-COVID, la posibilidad es que se mantengan, sobre todo de cara a la campaña de 2023, que parece lejana en el tiempo, pero a su vez no tanto, porque Turquía tiene una tradición breve y actual, mejor dicho, de anticipación de las elecciones, como fue hacia el año pasado, que debían realizarse en noviembre del año pasado las elecciones presidenciales, pero finalmente se anticiparon a junio de 2018, en plena ebullición de la crisis económica y de las operaciones en Siria, del atolladero de la política en sí. Por lo cual es preciso tener en cuenta la polarización del sistema político y uno intuye la deriva autoritaria cada vez más profunda, de acuerdo a los estímulos externos que el país reciba, y que vaya tornando cada vez más restrictivo el contexto tanto regional como internacional. Es la complejidad internacional, entonces, producto del impacto del COVID-19, el que ha generado también previsiones sumamente nocivas para la economía turca para este año, no solamente para la economía de Turquía, sino para la economía internacional en general. A tal punto de que las previsiones optimistas de enero de 2020 del Fondo Monetario Internacional, en el reporte de perspectivas económicas mundiales de enero del 2020, hablaban de un crecimiento de la economía, digamos, datos alentadores para las economías emergentes, pero que tan solo 3 meses después esas previsiones se vinieron a pique total, con la economía, con la caída global de la economía y con una caída del PBI turco de cerca del 5%, como a su vez un desempleo estacionado alrededor del 12,7% y una inflación de 2 dígitos, cercano también al 12%. Para nosotros 12% parece una odisea, pero de algún modo se ha estacionado en los 2 dígitos en los últimos años, sobre todo tras la profundización de la crisis económica en el 2018, que de algún modo se ha visto en paralelo a nuestra crisis económica y con avatares o con características similares en lo que respecta a la devaluación de la moneda, a la subida o al aumento de la inflación, entre aumento de las tasas de interés para mitigar este aumento de la inflación, etc. Pero de algún modo, lo que ha motivado o lo que ha originado el COVID-19 ha sido aumentar las tensiones internas del sistema político, y a su vez estas tensiones son aumentadas o son magnificadas por las previsiones negativas de la economía para este año, que si bien el Fondo Monetario anuncia que para el año 2021 estos datos económicos de algún modo serán revertidos, tampoco hay que tener mucha esperanza en ellos, porque la situación es totalmente contingente y porque no podemos prever a futuro. Pero como también hice mención al principio de en la introducción de esta ponencia, es importante destacar que la complejidad internacional producto del COVID-19 de algún modo ha impactado ciertamente, o mejor dicho, ha sido alentadora en cierto punto para Turquía en lo que respecta a la política exterior, en lo que respecta a la implementación de una diplomacia médica o diplomacia sanitaria a los países de la región y a los países aliados. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque la diplomacia médica, con esta instrumentación, Turquía busca acortar las distancias con los aliados tradicionales, distancias que se habían, por supuesto, agigantado tras las discordancias en Siria,
tras las críticas, sobre todo de los países occidentales y de organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos, en torno a la calidad democrática del país, y fundamentalmente las críticas y la distancia producida entre Estados Unidos y Turquía, por ejemplo, producto del acercamiento con Rusia, sobre todo tras la normalización del vínculo en el año 2016, que como dice Eduard Soler y Lecha, la relación entre Turquía y Rusia implicó la generación de una alianza líquida, un concepto que se puede explicar en base a la contingencia y a la diseminación de las amenazas en el contexto regional, en donde los actores se ponen de acuerdo sobre temáticas en común, mientras, por supuesto, en el ámbito de los asuntos o de las materias mantienen sus diferencias. Es un concepto que se puede utilizar en este caso en la relación reciente o en el vínculo reciente entre Rusia y Turquía, como también puede ser extensible hacia Irán. Pero, por supuesto que la situación del coronavirus vino de algún modo y relativamente, o parcialmente, porque recién estamos transitando 2 meses de pandemia, ha revertido nuevamente matizada esta reversión del escenario de la alianza líquida con Rusia, puesto que Turquía ha suspendido la activación del sistema defensivo antiaéreo S-400 de origen ruso, que era lo que había motivado los grandes reproches por parte de Estados Unidos y había generado incluso un consenso bipartidista al interior del Congreso norteamericano en torno a la imposición de sanciones a Turquía por la cooperación estratégico-militar con un denominado adversario de los Estados Unidos como Rusia. Pero la diplomacia médica en este caso ha acortado esas distancias incluso en el marco de la OTAN, puesto que a través del mecanismo de respuesta ante crisis de este calibre, Turquía ha cooperado con países como Italia, Alemania, Francia, España, y lo que ha buscado de algún modo es lavar tanto su imagen como superar este estado de aislamiento, pensando siempre el gobierno turco en quiénes son los actores que le pueden ofrecer mayores recursos o mayores oportunidades y privilegios para poder sortear el escenario restrictivo en la región de Medio Oriente y el norte de África. Y sobre todo es en la política en Siria, que Rusia le había permitido cierto margen de libertad, por así decirlo, en torno a la consecución de sus intereses, pero que con el choque en Idlib, ahí ya hay un cortocircuito innegable. Por lo cual, la búsqueda de una, no normalización, pero un nuevo patrón de interacción entre Turquía y Occidente debe explicarse también por estos motivos y sobre todo para vislumbrar qué réditos políticos le puede dar al gobierno del AKP puertas para adentro. Sobre todo, si los esfuerzos de política exterior son necesarios, sobre todo para sortear o para ir imponiéndose en la competencia política de cara a la campaña del 2023. En este caso, las tensiones internas, como lo dije en una primera intervención y como lo dijeron también mis colegas, ha generado esta agudización de las tendencias y ha acelerado los tiempos de la política, sobre todo de cara al nuevo esquema que se va armando de cara a tanto a la campaña como también a los nuevos avatares que vaya adquiriendo el sistema político. Me parece que es muy importante tener en cuenta una serie de reflexiones también para ir pensando no solamente el caso de Turquía, sino el caso de los países de la región y cómo podrán ir mitigando las consecuencias del COVID-19 y cómo los gobiernos podrán ir solventando su autoridad o perfeccionando los controles autoritarios, los controles represivos, y cómo los mismos podrán incluso sortear aquellas demandas que se abran en el periodo post-COVID, sobre todo por los números negativos que se vislumbran en la economía en los próximos años. Y por supuesto cabe preguntarse, a modo de reflexión, es si los esfuerzos del gobierno turco son suficientes para ir de algún modo imponiéndose y
reconfigurar las condiciones de la política, puesto que hay una amenaza latente que proviene del CHP, del Partido Republicano del Pueblo, y que se vislumbra como el nuevo clivaje político, que a su vez, por supuesto, es un clivaje político que debemos agregar factores de naturaleza religiosa. Por supuesto, en este caso, la disputa política, el debate, surge también en torno a las medidas que se han implementado de distanciamiento social y de aislamiento social con respecto a el cierre de mezquitas, que ha sido, de algún modo, no ha encontrado tantos reproches, pero sí ha encontrado reproches y críticas internas, la laxa o los laxos controles hacia los peregrinos que retornaban en un primer momento de los lugares santos en Arabia Saudita. Con lo cual, la falta de imposición de controles rígidos ante esta población es explicada en torno a que es la principal base de apoyo y de la maquinaria política del AKP, que hay una suerte de conveniencia en la falta de rigurosidad en torno a los controles represivos sobre esta población, y controles a su vez que han sido laxos de acuerdo a la perspectiva y a la cosmovisión de Erdogan de mantener lo más posible y en la medida de lo posible abierta la economía en situaciones donde acucian la reversión de este cuadro económico sumamente complejo. Entonces me parece que es importante poder hablar en este caso de Turquía, poder hablar de Arabia Saudita, que son potencias consideradas medias, que no obstante no son o no quedan exentos estos actores de las complejidades que suscita el coronavirus y de cómo el mismo impacta en el diagrama político interno, en este caso en Turquía, a diferencia de Arabia Saudita, una democracia, en lo formal como lo mencioné en el principio, pero que es importante, a diferencia del otro caso, tener en cuenta el juego político interno, que me parece que será crucial, y cómo se reubicará en el sistema internacional el país tras los esfuerzos denodados en estos 2 meses de recomponer su imagen internacional en Occidente. Así que era básicamente y brevemente algunos comentarios generales, algunas reflexiones y sobre todo un cuadro general de cómo ha impactado el coronavirus, el COVID-19, en Turquía, en la economía y sobre todo en el sistema político. Así que gracias a todos por haber bancado, gracias a todos por haber participado y gracias al comité organizador también de este congreso, que ha sido un honor participar. Gracias. Bueno, Luca, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes de eso quería tomarme el atrevimiento de compartir el trabajo que hacen. Bueno, acá, digamos, somos solamente 4 miembros, pero en realidad en IREMAI somos más de 20 y creo que está bueno promoverlo, digamos, para que puedan ingresar a nuestras redes, ver los observatorios que salen todas las semanas con las noticias sobre la región. Y bueno, nada, toda esa información la pueden encontrar en Instagram, iremai_UNR. Ahí están todas las redes. Tenemos podcast, hay un nuevo canal de YouTube donde va a estar subido esto, así que si alguno se perdió algún fragmento de la charla, está bueno que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora sí, porque estamos un poco corto de tiempo, paso a las preguntas. Verona Fidelev pregunta, Agustín mencionó la pérdida de primacía de Arabia Saudita en el mercado del petróleo. Quería saber qué opinan, si esto podría generar a nivel regional una oportunidad para Irán. Y también, pensando en la baja de la compra de China a su principal proveedor, Arabia Saudita, producto del COVID-19, quizás post-pandemia Irán podría aumentar sus exportaciones a China. Tengo entendido que ahora el país persa es el tercer principal proveedor de China. Gracias. Les paso la palabra, Agustín. Sí. Bueno, hola Verona, ¿cómo estás? En primer lugar quería decir básicamente lo de China. Hoy, a números actuales, Arabia Saudita es el 23º proveedor general, no solo de producto, perdón, el 13º proveedor de China, mientras que Irán es el 38º, es decir, el 38. Con lo cual, si bien obviamente es probable que pueda aumentar sus exportaciones, yo todavía creo que se va a mantener una brecha bastante amplia en ese sentido.
Y por otro lado, respecto de la pérdida de primacía de Arabia Saudita en el mercado petrolero, yo lo que dije en realidad era lo siguiente: Arabia Saudita tenía una estrategia en la que no tenía problema en renunciar a ciertas porciones del mercado en función de mantener en el corto plazo maximizar los ingresos. Sin embargo, esa estrategia se ha ido cediendo, es decir, que ahora están buscando justamente captar más porciones de ese mercado, más aún desde que la irrupción del petróleo shale en Estados Unidos hizo que se redujera muchísimo la dependencia norteamericana del petróleo saudita. Pero no considero a ciencia, digamos, o no lo tengo yo claro realmente a ciencia cierta, si realmente ha perdido tanto mercado Arabia Saudita en el plano petrolífero. No sé si te respondí o te sirvió el comentario. Bueno, No. muchas gracias. Acá supongo Sí, me que... gustaría hacer, Sí, sí, Morena, me gustaría hacer un comentario breve en torno a lo que adelante. preguntó Verona, porque es cierto que la lógica diría de que podría ocupar el lugar de Irán en lugar de Arabia Saudita como país proveedor de crudo. El problema que tenemos que plantearnos es la situación que hoy está atravesando China y que todo el mundo está creyendo de que China está surfeando bien la ola del COVID-19. La economía internacional está parada, por ende, no perdamos de vista lo siguiente: tanto las cadenas de suministros están frenadas, pero también las cadenas globales de valor. Y China es uno de los principales centros donde se ensamblan los productos a nivel internacional, donde los principales proveedores no están trabajando porque están atravesando por el mismo confinamiento que atravesó China hace un mes atrás. Por ende, hay una cadena de crisis que se va generando como derrame hacia el resto de las economías y también a la propia China, que ha disminuido la importación de crudo de todos los países de los cuales se abastecía, porque la propia economía no está funcionando con todo el plantel industrial, con toda su matriz energética para satisfacer las expectativas de crecimiento económico que había tenido al principio del 2020. Entonces me parece que también habría que ser una mirada mucho más integral de que sí, China puede comprar, pero China no está comprando ni a los países del Medio Oriente, ni tampoco a los países africanos, porque también está atravesando lo que sería los conetazos de esta crisis económica producto del COVID-19. Sí, digamos, en febrero, como se redujo las compras de China a Arabia Saudita de petróleo en un 80%, a su vez se redujeron hacia Irán. No es que fue solamente hacia Arabia Saudita, fue general. Yo porque justo traté el caso